Buenos días, querida audiencia, bienvenidos a un programa más de Hoy Economía. Hoy estaremos conociendo datos económicos que usted merece entender y sobre todo saber. Nos encontramos con un estudiante de economía de nuestra universidad, quien es el autor de la tesis que vamos a analizar hoy, así que por favor, Ronnie, preséntate. ¿Y de qué trata tu tesis? Buenos días, ¿cómo están? Sí, mi nombre es Ronnie Herrera, soy estudiante de economía. En sí, mi tesis trata de identificar la relación que existe entre la deuda y el crecimiento económico. Se identifica que existe una relación no lineal. Esto quiere decir que a niveles bajos de deuda se impulsa el crecimiento económico, pero cuando ya se sobrepasa cierto punto de inflexión, lo que sucede es que la deuda en sí deteriora el crecimiento económico. Bastante interesante, y por ello nosotros también tendremos a continuación un reportaje donde analizaremos cómo ha impactado la deuda pública en la sociedad ecuatoriana. Los detalles a profundidad en el siguiente producto. En Latinoamérica, la economía se sustenta en la exportación de productos primarios conocidos como commodities, como es el caso de productos agrícolas, combustibles minerales y metales. En el caso de Ecuador, su economía depende de un 94% de estos productos. Debido a esta dependencia, cuando el ciclo de commodities se vuelve recesivo, es decir, que sus precios bajan, esto provoca un desbalance en las cuentas fiscales. Por tanto, la deuda pública surge como una forma de financiar este déficit y cubrir gastos públicos necesarios, como infraestructura, educación y programas sociales. Existe una relación compleja entre la deuda y el crecimiento económico, donde alcanzar un punto máximo de endeudamiento positivo puede afectar la sostenibilidad fiscal y el desarrollo social. Debido a la insuficiencia de ingresos generados por la economía, para cubrir estas necesidades, el país se ve en la necesidad de recurrir a préstamos. Pero, ¿qué es lo que pasa en Ecuador? Lo primero que tiene que hacer un Estado es tener una capacidad muy grande de poder prever cuál es el nivel de gasto y que sea un gasto de calidad. Entonces esa fue la primera parte. La segunda parte era trabajar muchísimo en planificación de mediano plazo, en generar esta suerte de reglas fiscales que permitan comunicar a la sociedad hacia dónde tenemos que llegar, a dónde queremos estar, y claro, luego dentro de ese proceso de definir cuál es el nivel de la deuda, luego trabajar en variables de ingresos y de gastos. La gestión adecuada de la deuda pública implica equilibrar la necesidad de financiamiento con la capacidad de pago del país, evaluando cuidadosamente los términos de los préstamos, la sostenibilidad a largo plazo y el impacto en la economía y el bienestar social. No obstante, estas medidas suelen reflejarse en casos de recorte de personal laboral en el sector público, además de evidenciarse un menor gasto en salud pública. En el caso de Luis, laboraba con normalidad hasta el año 2020, cuando se procedió a realizar un proceso de recorte de personal. Fue muy duro esa parte porque, como indiqué, no se pudo preguntar a nadie acerca de que por cuál era la razón, cuál era el motivo, si se venía desempeñando funciones, como le dije, por varios años. Entonces, si es que uno no era necesario en determinado momento, pues era que le indique. Cuando un país tiene una deuda muy alta, otra de las consecuencias es la reducción del gasto en salud pública. Es muy triste porque, no hay aquí en el hospital, a pesar de que es un hospital de especialidades, yo pienso que deberían ayudarnos con eso, pero es difícil porque ni paracetamol hay. Asimismo, otro de los efectos relacionados con estas medidas es la falta de inversión en obras públicas. Y un tercer concepto tiene que ver con la capacidad del Estado a acceder a fuentes de financiamiento. Y desde junio del año anterior, el proceso de riesgo político ha generado que el spread del ENVI del caso ecuatoriano sea realmente demasiado elevado como para tratar de encontrar transacciones de financiamiento externo en mercados internacionales. Y ese fondeo que se ha ido represando también es una limitación propia a la ejecución de la obra de infraestructura. La reestructuración de la deuda y la implementación de políticas de austeridad y la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento tienen un impacto significativo en la calidad de vida de los ciudadanos. Por tanto, es fundamental encontrar un equilibrio entre la estabilidad fiscal y el bienestar social.
garantizando que las medidas adoptadas promuevan un desarrollo sostenible e inclusivo para el país. Con producción de Astrid Flores, Joseph Coical, Hoy Economía. Bien, ahora damos la bienvenida al entrevistado, un especialista económico. Damos la bienvenida a Cristian Mazón, docente de la ESPE y también consultor económico. ¿Cómo se encuentra, Cristian? Gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y también por participar con ustedes, ayudando a un colega a hablar un poco sobre la deuda y cómo nos va en el país también. Perfecto, me encantó su respuesta y por eso mismo quiero preguntarle, tomando en cuenta que recién vimos el reportaje, ¿considera usted que las acciones que ha tomado el actual gobierno han permitido que la sostenibilidad fiscal vaya de la mano de un crecimiento económico próspero? Ok, primero, la deuda en sí no es mala, responde a una necesidad del déficit fiscal, de tratar de cubrir el déficit fiscal. Si es que los ingresos no logran cubrir los gastos hasta ese momento, irremediablemente necesitamos de deuda. Por lo tanto, no es mal en sí mismo. Sin embargo, el tema de la sostenibilidad es lo importante y lo que se refiere es que el Estado tenga la capacidad de servir a los pagos de la deuda. En ese sentido, tiene que apuntarse dos elementos. Por un lado, el de los ingresos, porque generalmente estamos muy enfocados en los gastos y tratar de disminuir los gastos, pero también la calidad del gasto es importantísima, hacia dónde se dirige, y luego apuntar al lado de los ingresos. Y no me refiero a que solamente sea importante generar más cantidad de ingresos, sino también ser lo más serios respecto de cómo se planifica el presupuesto en términos de cuánto se va a generar en ingresos, porque a veces se sobreestiman los ingresos y finalmente el resultado es que luego tenemos un déficit mayor que exige un mayor endeudamiento. Entonces, en ese sentido, el gobierno ha ido por el lado del gasto, tratar de cortar el gasto para tratar de generar esa sostenibilidad. Sin embargo, no se ha visto el otro lado de la ecuación, que es el de los ingresos. Pero eso obviamente exige que en el largo plazo se hagan esfuerzos para ir mejorando, sobre todo el carácter institucional que implica tener sostenibilidad de deuda. Bastante interesante también su respuesta. Y por ello también otra pregunta que surge, tomando en cuenta lo que me dijo anteriormente, es quizás cómo estas acciones han conjugado con el desarrollo económico del país. Ok, pues resulta que la deuda, mientras más se va acumulando la deuda, puede tener efectos negativos en el crecimiento, porque hay que mantener umbrales que son importantes. Yo creería que en el corto plazo, si la deuda no es muy alta, va a tener un impacto positivo en el crecimiento, obviamente si es que la calidad del gasto está dirigido a crecer, a ampliar el capital humano y en realidad los factores de producción. Pero si es que se va acumulando y se llega a cierto umbral, pues resulta que en el mediano y largo plazo va a tener un efecto negativo en el crecimiento porque lo que hace es generar una especie de círculo vicioso, porque ahora los gastos no solamente van a estar dirigidos a ampliar los factores de producción, sino también a pagar los servicios de la deuda. Entonces empieza a tener una mayor participación los servicios de la deuda en el gasto y eso trae consigo un impacto negativo para el crecimiento. Ronnie, ¿estás de acuerdo con la respuesta de Cristian? Sí, en base a lo que ha mencionado, o sea, me gustaría a mí más entender, o sea, se ha visto que el país ha buscado en sí disminuir este déficit fiscal para también tener como que un menor nivel de deuda. Entonces, considera que esto ha ido de la mano con buscar un mayor bienestar de la sociedad, un aprovisionamiento de bienes y servicios, como de salud, de educación, o se han visto afectados este tipo de gastos que son importantes, diría. Ok, como economista debe saber que funcionamos bajo costos de oportunidad, ¿no? No tenemos, todo es limitado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tiene que hacer el gobierno tiene un presupuesto para gastos y de esos gastos tiene que considerar los servicios de la deuda, porque tampoco es bueno dejar de pagar la deuda, caer en default, porque si bien es cierto, podría tal vez perjudicarnos en términos de crecimiento, también la reputación para los mercados financieros es importante mantener, porque ya tenemos una especie de perspectiva de malos pagadores. Y es algo que no debemos considerar. En ese sentido, que no deberíamos
tener en la mente al menos. Por lo tanto, en realidad, el costo de oportunidad que empieza a tener el gobierno, quienes hacen política pública, es el dinero que tengo que destinarlo obviamente a pago de la deuda, y el resto que me queda, ¿a qué tengo que utilizarlo? Entonces ahí depende también de quién está, y por eso hacía una crítica a la institucionalidad, aquí al menos a nivel local, de quién está para ver a dónde se dirigen esos recursos que quedan después de que se dirigen a la deuda. Por ejemplo, debemos saber que para este año ha estado presupuestado que debería financiarse por términos de déficit 7.500 millones de dólares. Y de esos, apenas 1.6 mil millones está dentro del PAI. O sea, es decir, para programas, proyectos de inversión. Y 4.6 mil millones está para pagar deuda. Justamente ahorita vamos para ahondar un poco más en los temas de la tesis. En producción, por favor, que me ayudan con la gráfica. Tenemos una gráfica acerca de uno de los temas importantes que hay que tratar. Y queremos analizar esa gráfica a profundidad. A ver si me pueden ayudar con la gráfica, por favor. Ahí podemos ver la gráfica de la deuda pública, del porcentaje del PIB de Ecuador, del Producto Interno Bruto. Podemos ver desde abril del 2022 hasta abril de 2023, un intervalo de un año. Podemos ver que en abril de 2022 hay 54.3% y se nota una disminución en el presente año. No es una disminución muy significativa, se podría decir, pero es una disminución en sí. Quizás la población no toma en cuenta esta disminución, no siente quizás los efectos, pero las repercusiones pueden ser positivas en esta disminución de deuda pública, ¿verdad? Desde el punto de vista de indicadores, sí. Porque hay que considerar dos cosas. Una es el indicador, si es que nosotros nos concentramos en netamente que el objetivo sea mejorar el indicador de deuda PIB, se ha logrado. Pero nuevamente lo que yo les mencionaba es que lo que queda efectivamente para inversión, porque además recordemos que la deuda, o sea, la Constitución, el artículo 290 sugiere que una vez que los ingresos o la cooperación internacional no sea suficiente, debemos acogernos al endeudamiento público. Y, perdón, Ronnie, una puntualización para ver si está de acuerdo también acá Cristian. ¿Tú crees que las estrategias que ha tomado el gobierno para disminuir la deuda pública han sido las adecuadas? Quizás. O sea, más que adecuadas, considero que han sido como que en parte las necesarias para poder de cierta manera ordenar las finanzas públicas, pero a la vez en sí, como explicaba Cristian, los mecanismos que han utilizado para asignar los recursos que tienen a los distintos gastos, quizás pudieron haber estado mejores enfocados para darles una mayor calidad de gasto. ¿Cuáles son quizás estos mecanismos que se han ocupado para disminuir esta deuda pública? Quizás hay unos que son más tangibles que otros. ¿Cuáles podrían ser estos mecanismos? Okay, como les mencionaba, ha ido más del lado del gasto, de disminuir el gasto, porque lo que se intenta hacer es proteger el déficit, o sea, es decir, aminorar el déficit, porque sin déficit obviamente no necesitamos endeudamiento público. En este caso, mientras más déficit, más endeudamiento público. Entonces se apunta a disminuir el déficit, ¿verdad? Pero resulta que, como les menciono, si es que se pasa un umbral, es complicado que ese déficit vaya disminuyendo si es que tenemos que honrar la deuda. Por lo tanto, y además algo que no debemos dejar de honrar. Por lo tanto, donde se ha apuntado es a la disminución del déficit, pero desde el punto de vista de los gastos, es decir, limitar los gastos, gastar menos. Pero también debemos apuntar a una estrategia, o debería apuntarse a una estrategia de generación de ingresos, pero no únicamente buscar otras formas de generar ingresos, sino ser conscientes de lo que realmente ingresa, en términos de ingresos permanentes y no permanentes, a las arcas fiscales. De ahí las estrategias, como les menciono, tienen que también estar vinculadas o direccionadas hacia la sostenibilidad en el largo plazo. Es decir, aminorar el déficit evidentemente y a que la deuda, el Estado y bueno, finalmente la economía sea capaz de pagarla. Justamente, Cristian, por eso mismo tenemos otra de las gráficas para analizar más a profundidad. También quiero opinar en esto. Siempre ha habido, aquí vamos a analizar una gráfica de resultado fiscal
básicamente cómo nosotros se ha gastado el país. Por eso yo quisiera saber una perspectiva global de los dos. ¿Qué implica el gasto del Ecuador, o sea, el público, la reducción del gasto? Ok, la reducción del gasto, a ver, primerito, la calidad del gasto es lo que interesa, porque necesita, si es que queremos generar crecimiento económico, necesita que el gasto sea dirigido, tal vez a como que la demanda agregada se vea fomentada. Si es que se logra eso, obviamente se va a generar dinamismo económico y luego puede ser retribuido, por ejemplo, a partir de recaudación de impuestos. Ahora, el tema del déficit fiscal, estamos viendo ahí en los gráficos del déficit fiscal, si es que se apunta a los indicadores únicamente recortando gastos, obviamente sí se va a minorar, al menos en el corto plazo, el déficit. Sin embargo, en el largo plazo el problema es que no va a haber la acumulación de capital suficiente para crear crecimiento económico. Entonces, lo que tiene que hacerse desde los tomadores de política pública es considerar ambos elementos. Es decir, sí, necesitamos la deuda, necesitamos disminuir el déficit, pero también necesitamos crear capacidades de crecimiento en la economía. Bien. Y por esa parte, si usted cree que, por ejemplo, necesitaríamos aumentar las tributaciones que se las plantea al 10% más rico que existe en el país, porque eso es un tema que se discute actualmente, de que se les ha dado algunas exoneraciones al 10% más rico. Ok, puede ser una opción, pero la cuestión es también analizar cuál es efectivamente, si es que supone un alto nivel de recaudación de impuestos por tomar esa decisión de política. Si es que es así, porque finalmente una política pública es donde se evalúa quién gana más con esa decisión. Entonces, si es que los ganadores son más que los perdedores, adelante con la política pública, pero siempre y cuando también sea consistente en el tiempo. A eso me refiero con el tema de la institucionalidad. ¿Qué tal si es que viene alguien en el futuro que va a estar al mando de la toma de decisiones de política e inmediatamente corta esta forma de generar ingresos? Ahí se cortaría un nuevo ingreso económico que le viene bien al país. Ahora también tenemos que analizar cuánto representaría eso. Pero de momento, o sea, está bien la política, pero de momento es con lo que ya tenemos, ser sinceros, sincerarnos. ¿Por qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto de la sinceración? Sí, o sea, porque Sí. La sociedad en sí, la de nuestro país, es muy desconfiada quizás por toda la historia en sí. La historia nos data de que Ecuador por lo general siempre ha pasado endeudado con el déficit fiscal. La gente quizás, sobre todo la gente que no entiende muy bien estos aspectos, se siente confundida, aturdida, no confían quizás en una buena institucionalidad del país. ¿Cómo se fomenta esa confianza en la gente? Quizás mejorar la institucionalidad sea una opción, pero ¿cómo se mejora? ¿Cómo repercute esto en la gente? Ok, primero la institucionalidad se refiere a que está más allá de las personas. Funciona en el largo plazo y eso genera confianza. El tema es que en nuestro caso los gobiernos que vienen, y bueno, en realidad no gobiernos, sino las personas que están al frente de la toma de decisiones de política pública, vienen con sus ideas y borran lo que previamente probablemente se haya hecho bien y ponen de antemano lo que ellos creen que ahora debería hacerse. Y así cada vez con las nuevas personas. Entonces no se genera estabilidad y eso en la sociedad genera también que no haya confianza. En cambio, si es que la forma de tomar decisiones a lo largo del tiempo permanece más allá de las personas que vengan, eso genera confianza en las personas. Y obviamente eso necesita estar solventado dentro de la institucionalidad como tal, o sea, de que las reglas estén súper claras y que se pongan y que se realicen, que se pongan en práctica esas reglas. Una puntualización, porque es importante también con todo lo de la deuda y todo lo que acapara en sí, ¿cómo afecta esto al empleo? O sea, ¿cómo afecta? Hay desempleo, hay desempleo en el país. Es una consecuencia muy evidente, pero ¿cuáles son las repercusiones? ¿Por qué existe el desempleo y cómo se une con la deuda? ¿Cómo se relaciona? Okay, podríamos relacionar el dado del gasto. Okay, si es que se limita el gasto, desde el sector público, una forma de limitar el gasto es dejando de tener
servidores públicos, pero desde el lado privado sería el gobierno deja de gastar, entonces tampoco está incentivando a que la empresa privada utilice esos recursos, porque generalmente también se destina a la empresa privada. Y eso genera desempleo. Es decir, las personas van a tener menos oportunidades de ingresar al mercado laboral y si es que vemos las estadísticas de empleo, que están alrededor del desempleo, lo siguiente está alrededor del entre 3 y el 4% de la tasa de desempleo. El empleo adecuado está alrededor del 35-33% del empleo adecuado y el restante está dentro de las categorías de subempleo. Entonces, las personas necesitan generar ingresos, pero buscan formas de empleo que no necesariamente amparan los criterios que solventan lo que implica la legalidad. Es decir, probablemente ganan menos del salario básico unificado, probablemente trabajan menos de 40 horas a la semana, probablemente no están asegurados. Y eso se ve luego desde el punto de vista del crecimiento económico, que no se genera o no se amplía el capital social. Y por lo tanto no hay crecimiento económico. De esa forma podríamos vincular a la deuda. Ronnie, quizás impresiones finales. ¿Están solventadas las dudas? ¿Qué quisiste lograr con tu tesis? Palabras finales para ya ir cerrando este bloque. Sí, con mi tesis lo que quise buscar, intentar lograr acabar sería en este caso encontrar los distintos factores o más que nada recomendaciones que podrían ayudar a los países de Latinoamérica a que tengan un mejor manejo, un manejo sostenible de la deuda pública para que de tal manera puedan sí impulsar el crecimiento económico. Como además se conoce, este crecimiento económico puede estar llevado de la mano de lo que sería un mejor empleo, un empleo también formal. Y también pues, es interesante porque se analiza distintas perspectivas, como ya mencionó, que la institucionalidad, establecer reglas claras, que los gastos permanentes sean cubiertos con ingresos permanentes, también que el país a largo plazo tenga pensado establecer un fondo público de pensiones, como mencionó el analista Daniel, que sí está dentro de los planes, pero de momento es algo que está solo en el papel, porque todavía tenemos que esperar cierto tiempo para que se pueda cumplir esto. Y también como último punto está el hecho de que se debe buscar en sí en estos países que son exportadores de commodities, en el caso del Ecuador, que se garantice un poco más la transparencia y el control de los ingresos públicos, más que nada de los commodities, porque como es de conocimiento de todos aquí en el país, los niveles de corrupción son muy elevados, y entonces esto afecta a que la asignación de recursos no sea en un gasto de calidad, gasto que permita mejorar la capacidad productiva del país y un mayor desarrollo. Conclusiones, impresiones, esto analizamos en Hoy Economía, temas que a la sociedad impactan directamente y también para que usted sepa, entienda y sobre todo reflexione sobre el acontecer económico de nuestro país. Esto fue Hoy Economía, que tenga una excelente tarde y gracias por acompañarnos.